Vamos a continuar. Voy a tratar de terminar esta idea de lo que hemos estado compartiendo. Aquí hay un mapa, ya que la hermana Aide había compartido un mapa. Este, este mapa ya nos va a ayudar un poquito más, porque acá habla de los territorios heredados por Carlomagno, que es esta parte verde, ¿ya? Y territorios conquistados por Carlomagno, las partes en rosado, territorios dependientes del imperio, esta parte de acá, ¿ya? Y en marcas de ofensiva del imperio, esto de acá, ¿no? Estos de acá eran y líneas de resistencia, ¿no? El río Rin estaba por acá, ¿no? Más o menos porque en estas cadenas está el río Rin, ¿ya? Aquí se nota más, ¿no? Acá se nota más el asunto. Eh, este es el río Rin, esta es la parte oriental, ¿ya? Donde estos eran, bueno, territorios dependientes, pero eh, dependientes del Imperio Carolingio, ¿no? Y luego, sí, ellos dominaron un poquito más o menos, no, por este sector, ¿ya? Y acá está el Imperio Carolingio en sí mismo, ¿no? ¿Ya? Luego está el reino de Carlos el Calvo, ¿no? Y el reino Lotario. No sé si de alguna manera esto tiene que ver con la forma en que se menciona imperio franco medio aquí, que sería Italia, esta parte Alemania y aquí sería en este lado este, Francia, ¿no? Más o menos sería. ¿Ya? O más o menos por ahí está el asunto, ¿no? Francia, este, Italia por acá y Alemania, por acá, que está Alemania, Suiza, por ahí está, ¿no? Esa es más o menos la figura, ¿ya? Eso es con respecto a tener más o menos una idea de cómo se proyectó este imperio, ¿ya? Esto es parte de la historia de Europa, una gran parte de la historia de Europa, porque fueron como 1000 años, ¿no? Pero Entonces, carolingio. sí, propiamente Carlomagno, ¿no? No estuvo mucho tiempo, ya hemos dicho, ¿no? Pero el imperio sí duró, aunque no tuvo influencia, no tuvo el dominio para ser imperio, ¿no? Como decía Voltaire, ¿no? No era santo, no era romano, ni tampoco era imperio, ¿no? ¿No? Bueno, terminado esa parte, vamos a ir a algo que sobre el papado que estábamos por ahí alcanzando a ver, ¿no? El papado también, así como el Imperio Carolingio, el dominio religioso también pasó a través de toda la Edad Media, ¿no? Eh, Como sabemos, el Imperio Romano, eh, en este caso Teodosio, ¿no? Oficializó el cristianismo como religión del imperio, ¿no? Aquí hay que tomar el cuidado, porque algunos dicen que ha sido Constantino, pero Constantino no oficializó el cristianismo. Constantino lo que hizo es declarar el cese de la persecución a los cristianos y también a los judíos. Entonces todo el imperio ya no se perseguía por religión, ¿no? Y de hecho que Constantino le dio eh, crédito a la iglesia eh, cristiana que estaba en Roma, le dio todos los privilegios, ¿no? Los sacerdotes comieron a ganar dinero del Estado, le dieron los locales que antes eran de las iglesias paganas, el culto comenzó a ser abierto, comenzó a ser público, antes era el culto privado o en secreto porque estaba prohibido, ahora no, ahora está abierto. Comienza luego el proceso litúrgico, sacramentalista, es el proceso de Roma,
y el, ese emparentamiento entre el imperio o lo político y lo religioso, ¿no? Que va a comenzar a tener el Papa posteriormente, ¿ya? Y la aprobación, como ya hemos visto por ahí, creo que es Gregorio III, creo que es uno de ellos que este, eh, declara o lo corona a Carlomagno, ¿no? De hecho, que la importancia que tenía, esa importancia de la coronación del rey, ¿no? El Papa coronando al rey, ¿no? Diciendo de que el Papa entonces es el representante de Dios en la tierra y por lo tanto la iglesia que es de Dios, entonces es la representante de Dios y ella es la que determina por encima de los imperios o los gobernantes. Entonces, todos los gobernantes tienen que estar dominados, ¿no? A la iglesia, sujetos a la iglesia. Y la iglesia tiene que determinar, ¿no? Y establecer, ¿no? A los reyes. Eso se hizo en la época pues, de Carlomagno, ¿no? Y curioso porque en el protestantismo es al revés. Claro, el protestantismo cuando aparece, eso es posterior a esta fecha, ¿no? 1517 para adelante, lo que hace el protestantismo es promover la separación de iglesia y Estado, ¿no? Que cada uno cumpla su función es lo que le corresponde, ¿ya? Y no influencia entre una y otra, ¿ya? Eso después ha derivado en que en el mundo evangélico se tome la lectura de Romanos 13 de que tenemos que sujetarnos a las autoridades y someternos a ellas porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? O sea, el sometimiento a la autoridad, a los que están gobernando, ¿no? Así sean buenos o malos. Entonces, el asunto está en que hay una mirada de ese tipo cuando la iglesia en Roma era diferente. La iglesia de Roma decía, no, la iglesia es el poder máximo y los reyes están sujetos a la iglesia. Ahora es al revés, ¿no? La iglesia o los hermanos de la iglesia dicen que nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, ¿no? Tenemos que tener, la iglesia está sujeta a la autoridad. Y eso es una tergiversación también, ¿eh? Ambas dos son tergiversaciones. La idea concreta es, creo que hay que continuar con la idea de la reforma, ¿no? Estado e iglesia separados, cada uno, ¿no? Y, y en todo caso puede haber una supervisión o una trabajo, digamos, entre uno y otro, pero no un dominio de uno por otro, ¿no? ¿No? Ni el poder político dominando a la iglesia, que en la práctica se da en algunos casos, ni la iglesia teniendo dominio sobre el poder político, que también se da en la mayoría de casos, ¿no? En la mayoría de casos. En el caso nuestro, por ejemplo, en Perú, el dominio de la iglesia de Roma es muy fuerte por digamos, frente al poder político, ¿no? Pero en el caso de la iglesia evangélica, más bien se sujeta al poder político, ¿no? Entonces son dos miradas que deberíamos separarlas en todo caso, ¿no? Bueno, yo solamente estaba mencionando esto porque justamente eso dice acá, ¿no? Es que el Papa era obispo universal, cabeza de la iglesia, y afirma ser gobernante sobre todas las naciones, sobre todos los reyes y emperadores, ¿no? Esa es la idea que viene, pues, desde, desde que se formó el papado, ¿no? Desde que se formó el papado. Ya. Hubo tres desarrollos, vamos a ver, en el desarrollo del periodo papal, y cuando hablamos del periodo papal, en realidad no deberíamos llamarle periodo papal, o bueno, el progreso del poder papal podía ser, sí,
porque todavía existen papas, ¿no? ¿No? El papa de ahora ya no tiene el dominio de antes. Ningún papa ya, desde que Napoleón, ¿no? Le quitó ese poder, ¿no? A los papas, ya no tienen esa capacidad de mando como antes, aunque sí tienen todavía el dominio, ¿no? En los lugares donde tienen dominio y mucha fuerza, ahí están, y en las otras pues tienen su representante, ¿no? ¿No? Uno de los representantes, porque la Iglesia de Roma, de paso, es reconocido como un Estado. El Vaticano es un Estado, uno de los Ujú, pequeños estados, ¿no? Y no sé si compite con, en este caso, con Mónaco, ¿no? Que también es un pequeño estado. Eh, el Vaticano, entonces, es un estado y los estados siempre tienen sus servicios diplomáticos, quiere decir que es su representante en las otras naciones. Así que desde el Vaticano hay un representante de la Iglesia, ¿no? A ese representante que viene a ser el diplomático, ¿no? O embajador, se le reconoce aquí o se le llama, ¿no? La Iglesia, el Vaticano le llama así, nuncio apostólico, ajá, nuncio apostólico. nuncio apostólico, ¿ya? Así que el arzobispo, el cardenal, si bien gobiernan acá o tienen injerencia en su iglesia, la iglesia acá en el Perú, ellos no son representantes de la iglesia ante el Estado peruano. El representante de la iglesia de Roma ante el Estado peruano es el nuncio Nuncio apostólico, apostólico. ¿ya? Y el nuncio apostólico, ¿dónde tiene sus funciones? ¿No? No en el arzobispado, ¿no? Sino tiene, ahorita me olvido el nombre, pero está en la avenida Salaberry, De Salaberry, al frente sí, al frente del del, Ministerio de Trabajo, ¿no? ajá, Al frente del Ministerio de Trabajo, ahí está entonces las oficinas del nuncio apostólico, ¿no? Pero no recuerdo ahorita cómo se llama tiene su nombre, eh, ¿no era nunciatura? creo que se llama nunciatura, nunciatura apostólica, creo que se llama así, algo así es, sí. No estoy muy seguro, pero por ahí va, ¿no? Mm, ¿Ya? Y otra cosa es el arzobispado, ya ves, ¿no? Eso se dedica a los asuntos religiosos y lo otro es a las relaciones de Estado, ¿no? ¿No? De los intereses que tiene el Vaticano frente al Estado peruano y qué cosas puede intervenir o no, ¿no? Bueno, entonces el poder papal o el papado, digamos, tuvo su crecimiento, su tiempo de desarrollo o de culminación, digamos, de lo máximo, ¿no? ¿No? Sí, ¿cómo le llamaríamos eso? El tiempo eh, de mayor éxito, ¿no? ¿Ya? Y luego vino la decadencia. Mirando decadencia desde el dominio que tuvo, que fue un dominio máximo, ¿no? Que como mencioné, fue casi toda la Edad Media, casi toda la Edad Media, ¿no? Ahora, viendo eso, tenemos, esta era lo que habíamos mencionado, los cinco enclaves, los cinco obispados de la iglesia primitiva, ¿no? Esta de Roma va a comenzar a tener dominio sobre todas las demás, ¿no? Ya había habido la división entre Oriente y Occidente en cuanto a imperio. Aquí quiero aclarar algo. Una cosa es el rompimiento o la división del imperio romano y otra es la división de la iglesia, ¿no? Del occidente y del oriente. Entonces, bueno, no es división en realidad.
¿no? Esta de Roma y Constantinopla, no es división, es la desaparición de Roma como imperio, ¿no? El 476, ¿no? 476 después de Cristo, Roma como imperio desaparece y queda Constantinopla nada más, ¿no? Entonces, en alguna manera está dividida todavía el resto de todo lo que era el Imperio Romano va a continuar, sí, hay reyes que van a dominar, pero ya no van a ser emperadores, aunque por ahí nominalmente los llamaban así, ¿no? Hasta que este, Carlomagno en el siglo IX, ¿no? Del siglo VIII y IX por ahí, él busca revivir al Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, esto se llama, eso es no una división, sino simplemente fue la desaparición del imperio como tal, ¿ya? Siguió existiendo Roma, sí, siguió, los pueblos ahí siguieron. Los estados, bueno, cambiando poco a poco, los pleitos de emperadores que habían, los que gobernaban por acá, reyes por allá, ya, que el pleito de siempre, ¿no? Guerras por aquí, guerras por allá. Europa fue muy guerrera, ¿no? Y, y bueno, hasta que ya poco a poco se fueron consolidando, ¿no? Los estados que más adelante iban a ser los estados modernos, pero tenía que correr eh, mucha agua, ¿no? En todo este asunto. Pero aquí, antes de avanzar, Roma era un enclave cristiano, Constantinopla otro, Antioquía otro, Jerusalén otro y Alejandría otro. Son 5 obispados. De hecho, que no eran los únicos obispados, por si acaso, eran los 5 principales obispados, ¿ya? Lo que uno puede ir a ver a Hipona, puede ir a Éfeso, Calcedonia, a ver, ayuden más por ahí, Hipona, ¿qué más por África? Cartago, ¿no? En fin, Odesa también, ¿no? O Edesa, perdón, Edesa. Todos estos también, había muchos obispados, de hecho que había muchos otros, pero eran 5 los que tenían mayor influencia, ¿no? Vamos a mirar el periodo de crecimiento. El poder papal empezó con Gregorio I, el Grande, y su apogeo fue con Gregorio VII, ¿no? Hildebrando. Creo que este papa, no, este no fue el Gregorio VII, el Gregorio XIII creo que fue el que cambió el calendario, ¿no? El calendario juliano por el calendario gregoriano. En este momento nos rige el calendario gregoriano, ¿no? Porque se llama así por Gregorio el Papa. Uno de estos Gregorios, no fue el primero, tampoco fue el séptimo, creo que fue el 13, me parece. Por ahí está. Gregorio I preparó el poder temporal o político y desarrolló ciertas doctrinas, ¿no? Por ejemplo, la adoración a las imágenes, ¿no? El purgatorio. La transustanciación llega de la época de Gregorio, ¿no? La creencia de que en la misa o comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Eso lo predican abiertamente los católicos, que eso es así, para ellos esto es el asunto. Y hay que hablan románticamente de ese asunto, ¿no? Y ¿Qué, qué- contentos y gozosos de mm, comer y tomar la sangre de Cristo, ¿no? Y tiene un felices misterio? que participan del cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Mm, Gregorio I fue defensor de la vida monástica, ¿no? Eh, el gobierno de la Sede Romana creció debido a la influencia de los papas, ¿no? Que tenían en su poder para ejercer la justicia también, o sea, estaban también como jueces, ¿ya? Había incertidumbre en el gobierno secular, o sea, en Roma pues no estaban los emperadores, ¿no? Eh, mientras que había una firmeza del gobierno de la iglesia. Eso hizo que se mirara a la iglesia más que a los gobernantes. Así que la iglesia permanecía firme y establecida, ¿ya?
para afirmar todavía esa fortaleza de dominio, ¿ya? En esta Edad Media se presentaron unos documentos que se conocen como los fraudes píos. Fraudes píos, ¿ya? Eh, estos fraudes píos eran documentos que sostenían la autoridad de Roma, ¿no? Eh, estos documentos, algunos pensaban pues que eran documentos, los aceptaron de inmediato, no había, el espíritu de esa época no fue como la nuestra, ¿no? Ahora te presentan un documento y dudas, ¿no? Ahí sí su origen, busca si es su origen, ¿no? Todos buscan y tratan de buscar realmente si es auténtico o no es auténtico. Aunque también en nuestra época a veces han pasado por auténtico fraudes también, ¿no? O documentos falsos que muchas veces se ha dado por verdadero, ¿no? O se ha confundido también, ¿ya? Ahora, entonces nadie dudaba de la verdad de estos documentos, ¿no? Que no le llamaban fraude espío, eso se le llama de afuera, le llamaron así, ¿no? Eh, pero varios siglos después, a sugerencia de que estos documentos se basaban en falsedades, ¿no? Y no solo la verdad, entonces buscaron que este, investigar, ¿no? Estos documentos, si eran correctos o no. Y encontraron que sí, eran falsos, eran documentos fraudulentos, ¿ya? ¿Y en qué a cuál se basaban? Especialmente era este documento de la donación de Constantinos, ¿no? Dicen que Constantino donó a la iglesia. ¿Qué? Esto es un decreto falso de Isodoro también, ¿no? Que reclamaba la primacía del Papa de Roma sobre la Iglesia Universal. Estos dos documentos, ¿no? Eh, se declaran como píos, ¿no? Y que son fraudes, ¿no? Son fraudes. Eso de la donación de Constantino era que le da a la iglesia el poder, ¿no? Eh, sobre Roma. Creo que hay un detalle que me falta por ahí, ¿no? Cuando hablamos de esta parte, vamos a mirar por acá esto. Eh, buscamos acá. Ujú. Sí, esta parte de papado. Yo lo he hecho al revés, porque el papado acá está al comienzo, pero como hemos dicho, el dominio de la iglesia fue toda la etapa medieval, así que no hay ningún problema con ponerlo acá en esta etapa, ¿no? Aquí está, ¿ves? Eh, aquí, si un documento decía que Constantino había otorgado al Papa autoridad suprema sobre las iglesias universales y que el clero no estaba obligado a dar cuenta al Estado de nada, ¿no? Ese era lo que el documento planteaba, ¿no? Ya. Claro, estos documentos después fueron descartados, ¿no? Porque no estaban escritos o sea, en lengua latina, ¿no? En el latín, ¿ya? De los primeros siglos. Y se usaba citas de la Vulgata, que no había sido traducido hasta antes del 400, ¿no? O sea, después del 400 ya aparece la Vulgata, pero antes de eso no había Vulgata. Y estos documentos se supone que son anteriores, porque son de la época de Constantino. Entonces, la evidencia que hubo fraude, ¿no? Hubo fraude, ¿no? Y el otro documento que también aquí lo hemos mencionado
es el documento de, este, de el decreto de Isodoro, ¿no? O Isidoro, ¿no? Isidoro. Ya iba a decir Isidro, yo me acuerdo que mi abuelo se llamaba Isidro, ¿no? No lo conocí, pero sí conocí su nombre por lo menos, Isidro. Isidoro, ¿no? Que reclamaba la supremacía del Papa sobre la Iglesia Universal. Entonces lo otro era Constantino declarando de que el Papa tenía dominio sobre todas las iglesias y este era el dominio del Papa sobre la Iglesia Universal, ¿no? O sea, asumía la universalidad de la Iglesia. Ahora el periodo de decadencia empezó con Bonifacio III en 1303. Bueno, todavía falta antes de la decadencia, ya lo estábamos, ya queríamos desaparecer a la Iglesia. Nos falta el periodo de máximo esplendor, ahí diríamos así, ¿no? Periodo de culminación o periodo de esplendor del papado. Fue entre 1073 a 1216. Pastor, Es no está decir, compartiendo nada, ¿no? No está ya, compartiendo nada. espérate, ya, ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces periodo de expansión y hemos dicho este, de dominio, ¿no es cierto? ¿No? Fue este periodo de 1073 a 1216, ¿no? 150 años en que el papado tuvo poder absoluto sobre la Iglesia y sobre las naciones europeas, ¿no? Están dentro de lo que era la etapa también de este imperio que se proyectaba a ser el imperio romano, ¿no? Su propulsor fue el gobierno de Hildebrando, ¿no? El único papa más conocido por su nombre de familia que por el nombre de papa. Su nombre era Gregorio VII, como papa, ¿no? Pero se conoce más como Hildebrando. Hildebrando reformó al clero que se corrompió y quebrantó la simonía, o sea, la compra de puestos en la iglesia, ¿no? Ordenó el celibato sacerdotal, fíjense, viene entonces desde la época de Gregorio este celibato, ¿no? ¿Qué es el celibato? Es que los sacerdotes no se pueden casar, ¿no? Los sacerdotes no pueden casarse. O mejor dicho, todos los curas, no solamente los sacerdotes y todos los curas, ¿no? Todos, eh, para servir al Señor, entonces tienen que quedarse célibes, ¿no? Eh, Esto de celibato no quiere decir que no tengan relaciones sexuales, por si acaso, es que no se pueden casar, ese es el dato, ¿ya? Libertó a la iglesia de la dominación del Estado, poniendo fin al nombramiento de los papas y los obispos por reyes y emperadores, ¿no? Hasta esa época de Gregorio, eh, los papas los erigían los reyes y los emperadores, ¿no? Y también los obispos, ¿no? O sea, indicaban eso. Además, Hildebrando hizo que la iglesia fuese suprema sobre el Estado, aunque esto no agradó al emperador Enrique IV, ¿no? Y por eso le hizo la guerra, ¿no? Y lo sacó de Roma. Lo que deseaba el Gregorio VII era que el poder secular o el gobierno del Estado esté subordinado al gobierno de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles que tiene pues, la iglesia de Roma, ¿no? Los poderes deben sujetarse a Roma, a la iglesia, ¿no? El concepto de algunas iglesias evangélicas, especialmente las fundamentalistas, es que la iglesia
¿no? Aunque dicen la iglesia es todopoderosa, es cabeza, así de todo, sí. Pero en la práctica, ¿no? Sujetan a la iglesia al Estado, y no solamente al Estado, sino al poder de turno, ¿no? Al que está ejerciendo en ese momento. Si no es, si es que gobierna, no les cae o no va con los intereses, ¿no? Que tiene los líderes de la iglesia, entonces no se sujeta, ¿no? Eso también es otro aspecto, pero en fin, ahí va. Eh, Otro papa cuyo reino demostró su poder fue Inocencio III, ¿no? Que estuvo entre 1198 y 1216. ¿Eh? O sea, en el periodo final de este periodo de dominio absoluto. Él decía que el Papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. El Papa es inferior a Dios, pero superior al hombre. Es juez de todos, mas no es juzgado de nadie, ¿no? Eligió como emperador a Otto Brunswick, este no le obedeció y otro emperador fue elegido. Inocencio estableció un estado bajo el gobierno directo del papado, gobierno que fue donde fue precursor de los estados de la iglesia, ¿ya? ¿Y quiénes son los que tenían sumiso? Bueno, por ejemplo, el rey francés, ¿no? Y el rey de Inglaterra, ¿no? Se sujetaron al papa, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando del rey inglés, no dice quién, porque Enrique VIII no quiso, ¿eh? Enrique VIII sí se separó, pero eso no es en esta época, eso es en época de la Reforma, ¿no? Ahora vamos al periodo de decadencia, ya está en la parte final. Empezó con Bonifacio VII en 1303, prohibió a Eduardo I de Inglaterra que decrete impuestos a la propiedad de la iglesia, ¿no? Y peleó con Felipe el Hermoso de Francia, quien le hizo la guerra. Se apoderó del Papa, lo encarceló y así Bonifacio murió de tristeza, ¿no? Y aquí llama la atención este aspecto de que el Papa decrete que prohíba, ¿no? Impuestos a la propiedad de la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia no puede cobrarle impuestos, ¿no? Y le prohíbe a Eduardo hacer decretos de ese tipo, ¿no? Bueno, ese es lo mínimo, pues, religioso, ¿no? El periodo de 1305 a 1378 es un periodo muy sui generis y muy particular, y de repente a ustedes les va a llamar la atención porque vamos a mirar aquí un detalle que creo que no se ha dado en otro momento dentro de la historia del papado. Estoy refiriéndome a lo que se conoce como la cautividad babilónica. La cautividad babilónica, subrayen eso, cautividad babilónica, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Que el rey francés, ¿no? ¿Ya? Mandó o ordenó que la sede del papado ya no fuese Roma, sino Aviñón. Aviñón era una ciudad al sur de Francia, ¿no? Al sur de Francia, ¿no? Eh, y en este caso, pues los papas eran jefes nombrados sin influencia o poder del gobierno francés, ¿cierto? Pero las órdenes papales eran desobedecidas, ¿no? Las excomuniones eran ignoradas. Por ejemplo, Eduardo III de Inglaterra ordenó al legado papal que saliera de su reino. El legado papal es lo que hoy día es el nuncio, ¿no? El que está ahí como representante, ¿no? En 1738 el Papa Gregorio XI volvió a Roma, ¿no? Y en 1414 se celebró el Concilio de Constanza. En esa época
hubo 4 papas que fueron depuestos y se escogió uno nuevo, ¿no? Pero además, aquí hay digamos, otra composición sobre este asunto, ¿no? Porque habían papas que estaban reclamando, hemos dicho, la sede fue llevada a Aviñón y el papa también fue llevado allá, ¿no? Y después destituido y después otros asumieron eso, de Roma también, ¿no? Nombran papas y así, ¿no? Hay un tiempo muy difícil, ¿no? Y por eso que había 4 papas, ¿no? Que fueron depuestos y se cogió uno nuevo. Y desde 1378 los papas se han morado en Roma, o sea que vuelve de nuevo la sede a Roma, ¿ya? Eh, y ya pues las pretensiones que tenían fueron bajando, ¿ya? Y no tenían pues el poder de antes, ¿no? Ese es por lo menos en la figura que estamos viendo aquí. Ahora, eh, algo que también deberíamos mirar un poquito en ese detalle de la cautividad babilónica, ¿no? El que los papas se convirtieron en jefes nominales sin verdadera influencia o poder bajo el gobierno francés. Otros aspirantes al papado surgieron en diferentes países y las órdenes papales eran desobedecidas libremente. Las excomuniones eran ignoradas. En 1378 el papa reinante Gregorio XI volvió a Roma y en 1414 fue celebrado el Concilio de Constanza para decidir entre las reclamaciones de 4 papas. Esos papas que mencioné, esos 4, estaban reclamando ser el papa verdadero, pues todos fueron depuestos y solamente se cogió uno, ¿ya? Y bueno, hasta ahí más o menos está la idea de este aspecto de la cautividad y del trabajo de los papas, ¿no? Algo más podemos mencionar con respecto a esta historia. A ver, ¿algunas preguntas? ¿Están ahí? ¿Se fueron? No, sí, pastor, estamos ahí, dice lo que. Sí, pues, estamos Ya. aquí. Estoy leyendo, estoy leyendo. Aquí estamos, Escucha, pastor, aquí estamos. oye, siente. Bueno, es un detalle nomás de todo esto del Papa. En realidad, si trabajamos más a fondo, vamos a encontrar más detalles y otras cosas ahí que aparecen, Pastor, ¿no? Sí, bueno, acá lo que tú estás aplicando era que los papas en ese tiempo eran nombrados o influenciados por el gobierno francés. en la etapa de la cautividad babilónica, sí. Sí, sí, de la En ese cautividad. momento, sí. ¿Y cuál era su Cuando función? Su función, o sea, qué papel tenían? en ese pa- ¿Cuál era su eh, apogeo? ¿Qué papel desempeñaban los papas ahí? Ya que era una no, acá, influencia, ¿no? acá los papas no tenían apogeo, más bien estamos hablando de la decadencia papal. Ajá. Y por supuesto había otras cosas también que había estado ocurriendo en esta época, ¿no? Am, y en este tiempo bueno, este periodo de crecimiento, acá estaba Progreso Papal, el crecimiento, y por acá estaba la decadencia, ¿no? Sí, acá. Ese fue el periodo de decadencia. Estábamos hablando de 3 periodos, ¿no? Ya, el periodo, digamos, de inicio, o que también se conoce acá como este, el, el crecimiento, ¿no? El crecimiento de ese modelo
del modelo papal, ¿no? La Pastor, pero, forma del modelo papal, sí. pastor, y yo, bueno, yo estaba viendo un documental, toda esa nota del papal, cómo son nombrados por los cardenales, todos, y los Ya. problemas que tenían. Pero ahí se está hablando de tres cosas, ¿no? O sea, la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna, ¿no? No, 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 no. Estamos hablando de la iglesia medieval, Medieval nada más. Pero nada antes más. medieval estaba la iglesia antigua, creo, ¿no? Y claro, la iglesia, a ver, pero eso ya lo hemos contado en si no me equivoco, en el bimestre anterior, ¿no? Hemos hablado acerca de la iglesia primitiva, las persecuciones y todo lo que llegó hasta la época de lo que se llama la iglesia imperial, ¿no? Donde hay cierta influencia, ¿no? De la iglesia sobre Roma, porque Constantino le da esa capacidad, ¿no? Aparte de eso, también hay que reconocer que Constantino tuvo un lugar importante en el desarrollo de lo que va a ser luego la iglesia de Roma, ¿no? Porque le va a dar mucho poder a la iglesia de Roma, ¿no? Tiene el aval del emperador, fíjate, ¿no? Y eso va a ser determinante para que Roma se encumbre y se crea superior a las demás iglesias y que las demás tienen que sujetarse a ella. Y luego ya como los emperadores van desapareciendo, entonces la iglesia reclama el dominio sobre todo los poderes, ¿no? Y el papa va a ser el que va a gobernar en nombre de Dios a todas las naciones, ¿no? ¿Ya? Incluyendo a los reyes y gobernantes, ¿no? A los que podía poner hoy día o podía deponer también, ¿no? Porque esa era su capacidad, ¿ya? Cuando van, en este caso, los capturan, ¿no? Este, en esto que llamamos el periodo de eh, como le llamamos, la cautividad babilónica, ¿no? Ya. Entonces aquí a este rey francés, que no tengo aquí la nota de este rey, voy a ver acá más bien, acá debe tener, por aquí, debemos tener la figura, ¿cómo se llamaba este rey? ¿No? Sí, solamente tengo acá el dato del rey de Francia, nada más, ¿no? Pero en 1378 vuelve nuevamente el Papa y el dominio de Roma de nuevo, ¿no? El centro digamos, del dominio romano, o de la Iglesia romano, católico romana, vuelve a Roma, no se queda en Avignon. Así que este rey que estuvo por esta etapa, ¿ya? Fue el que llevó cautivo al Papa y la sede. La sede la puso en Avignon. Entonces desde ahí la iglesia gobernaba, ¿no? Pero el Papa sujeto al rey, ¿no? Sujeto al rey. No como había sido durante toda la historia, donde el dominio era del Papa ya sobre los reyes, ¿no? Todos los reyes tenían que someterse. Aún los decretos, fíjense, se metían, ¿no? Un decreto no le gustaba a la iglesia, simplemente ya, sacaba el rey o combinaba a romper ese decreto o a cambiar el decreto, ¿no? Tenía mucho poder la iglesia, ¿no? Y de alguna manera hoy tratan de usar ese sumo poder, especialmente en los lugares en donde hay mucha influencia católica, ¿no? Entonces el catolicismo de alguna manera cambió la figura y la misión de la iglesia. Si bien ahora se habla de una iglesia que se está renovando, sí tuvieron el mensaje de Jesús, sí lo predicaron, todo eso, pero estructuraron todo un organismo religioso de dominio, ¿no?
A diferencia de lo que va a ser el protestantismo, que no va a utilizar ese tipo de influencia política, ¿no? De poder político. Muy bien. Pastor, No sé si se ha respondido a la pregunta, ¿no? Sí, hermano José. o sea, todas estas etapas que por las cuales pasó el papado, ¿fue tan solo por la sinominia y el nepotismo o hubo también No, otra? no, 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 no. Eso de la simonía, el nepotismo, eso era inherente a la iglesia, eso que le interesaba a los reyes, no le interesaba eso, a los reyes les interesaba el poder, ¿ya? Y sobre todo lo que querían era tratar de zafarse de alguna manera del poder que tenía y el dominio que tenía la iglesia, ¿ya? Entonces buscaban eso, ¿no? De que establecer esa paridad o superar ese aspecto, ¿no? Y por eso llevan cautivo a Papa y la sede la trasladan a Aviñón, ¿no? Que es una ciudad francesa, un pueblo francés, ¿ya? Para de alguna manera pues enfrentar al poder romano, ¿no? Que estaba en Roma, ¿no? En el Vaticano. Entonces ahí hay una lucha, ¿no? De poder político, que al final lo gana pues el rey francés, ¿no? Porque le va a quitar la capacidad al Papa, ¿ya? Le va a Mm, quitar. Claro que él va a seguir teniendo dominio, ¿ya? Y lo va a tener hasta que, ya hemos dicho, Napoleón invade Europa y ahí es donde él quita el poder al Papa, ¿no? Y ahora se le ha regresado, pero ya no tiene la misma capacidad, o sea, solamente es gobernante en tanto que él es representante de la religión más grande que hay en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, esa es su función, ¿no? Eh, puede sugerir, puede sus integrantes de repente anunciar aquello que es injusto en una nación, sí lo pueden hacer, ¿ya? Pero no tienen la capacidad de, a ver, ¿cómo le llamamos? Operatividad, ¿no? ¿No? No pueden hacer eso, ¿no? Como iglesia están sujetos a un concordato, de acuerdo. Ahí sí, ahí poder. Ese concordato les permite fuerza, ¿ya? Dominio. Y todo lo que el concordato, pues, requiera, ¿no? Sobre el Estado peruano. El Estado peruano está sujeto y comprometido a cumplir con todo eso que dice el tratado, ¿no? O esa, bueno, se llama, es un tipo de tratado, ¿no? Es el concordato, eso se firmó en 1978, por si acaso, aquí en el Perú, antes que saliera el gobierno militar, ¿no? De Morales Bermúdez, ahí se firmó ese concordato, ¿no? Que tiene vigencia hasta ahora y que no se puede hacer nada, nadie quiere tocar ese concordato, ¿no? Con ese concordato lo que estamos haciendo está rompiendo con lo que hoy día es vigente como ley, la igualdad religiosa, ¿no? Hay una ley de igualdad religiosa que el Estado debe considerar a todas por igual, pero el concordato les da un alcance mayor a la Iglesia católica, ¿no? Bueno, eso dejo ahí nomás. Eso es tendríamos que hablar del periodo posterior, ¿no? En la siguiente posiblemente podemos hablar algo de eso. Sí es que nos da el tiempo, ¿no? Porque el trabajo que hago en la reforma y en la iglesia moderna es otro, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere mencionar algo? Están agotados con tanta historia. Impactados, pastor. Están abrumados. Y Impactados. Carlos, que estaba con una energía cuando empezamos, ahora... Mm.
Ya estamos para descansar. Ya unos minutos dejamos Pero, y para ir a descansar. Pastor Sánchez, Sí, sí, el tema que yo estaba, bueno, comentarios, estaba viendo del tema de la iglesia antigua, tanto en medieval y ahora viene la iglesia moderna. Han surgido por lo menos 120 papas y los cuales todos fueron corrompidos, ¿no? Todos fueron herejes, porque finalmente todos son de la misma, digamos, había peleas, guerras, entre ellos mismos se agarraban, nombraban papas, y finalmente quedaron tres, y los tres, había, creo que no, dónde la ubicación de ellos. Pastor, había mucha discordia entre ellos, ¿no? No llevaban bien su doctrina, ¿no? bueno, ¿de dónde sacaste esta historia? A ver, primero. Estaba acá, estaba escuchando un comentario aparte de eso, ya, de todo eso del papado Ya, y de pero, todo. Y, pero de- ¿de y dónde después, sacaste esa información? y después ¿Cuál es el libro? estaba ¿Algún leyendo la historia libro? del cristianismo del tomo 1 de Justo González. Cosa vamos a ver, ya, perfecto. Ya, nuestra historia generalmente, a la que contamos siempre es mirada de este enfoque, ¿no? Entonces, por ahí siempre, ese enfoque que hemos tenido es anticatólico, por el caso. O sea, de plano ya vemos que la actividad de Roma la vemos negativa. Nunca vemos las buenas cosas, siempre vemos y resaltamos lo malo, ¿no? Entonces ahí me parece que eso no es tampoco correcto, ¿no? Plantearlo así. Sí hubo errores, sí hubo papas que se equivocaron. De hecho, que hubo equivocación con esta iglesia que la llevaron por una ruta. Yo, por ejemplo, Trento, me parece interesante que algunos digan que en el Concilio de Trento, pues, se reafirmó la iglesia y, y por lo menos se renovó, ¿no? Frente a lo que estaba sucediendo en toda la iglesia en Europa. Entonces, para ellos sí hubo reforma de la iglesia, pero la iglesia no se reformó. Lo que hizo solamente era afirmar sus conceptos o lo que ellos creían sobre el catolicismo y se afirmaron en eso. Y el Vaticano primero le da más firmeza a ese asunto. Vaticano segundo lo aleja y lo hace más evangélico, ¿no? Bueno, entonces la idea es que no todos los papas fueron corruptos, ¿no? Porque, porque Sí pastor, hubieron más papas corruptos en algunos tiempos que otros, ¿no? Sí, acá, por ejemplo, Juan Hus, ¿no? Juan Hus vio, digamos, el movimiento reformado que él estaba ahí, se volvió mucho en este tema y él estando ahí, digamos, él enfrentaba a las autoridades eclesiásticas tanto. Ahora, ya, acá pero dice, es por tanto, ni el Papa es la cabeza, dice, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia Santa, pero la católica no exacto. está. Sí, 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 él se enfrentó a eso, sí. Pero es que el tiempo en que vivió Hus es un tiempo también terrible, pues. Ahí sí, ahí está los Borgia, pues, ¿no? Toda la casa de los Borgia, ¿no? De los papas que hubieron ahí, ¿no? Alejandro VI creo que fue. ¿Ya? Y toda la familia de los Borgia, esos se cargaron contra el Vaticano, ¿no? Y la corrupción que hubo, terrible. Eso sí fue tremendo, ¿no? Y claro, Pero, y también habla de Hans Bock. Hans Bock también entró mucho en Alemania. Y ya, muchos pastores que ellos salen de ahí, ¿no? Por ejemplo, como estos historiadores, ¿no? Porque ellos volvieron más radicales, dicen, en presencia de tanta miseria que hubo ahí también, porque finalmente ellos mismos, los obispos, mm, entraban ahí a la comadría, muchas cosas más, y ponían impuestos, y ellos vieron este tema que no era. claro, claro, es que la iglesia tenía ese dominio, ¿no? Y para juntar dinero, para tener más poder, ¿no? ¿No? Entonces dominaban por ese lado los reyes. Por eso que cuando vino el protestantismo, aprovecharon, ¿no? ¿No? De poder zafarse del Papa por el aspecto económico y político, ¿no? Bueno,
esa es una historia que vamos a mirar, lo vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer ahora porque estamos en la Edad Media, pues, ¿no? Claro. No confundan, ¿no? O sea, la parte de la reforma y la Edad Moderna se lo vamos a estudiar después o se hace un curso posterior a este. Estamos limitados a la Edad Media. ¿Y hasta dónde llega la Edad Media? Hasta cuando cae el Imperio Oriental, ¿no? Imperio Romano del Oriente. Así se le llamó al reino ortodoxo, ¿no? O también llamado, algunos dicen mal llamado, gobierno bizantino, ¿no? ¿No? El Imperio Bizantino, ¿no? Que básicamente era, pues, tiene su zona en Asia Menor, ¿no? Y ahí está, Izmir, está Estambul, Constantinopla, ¿no? Que era el nombre que le habían puesto a la ciudad, ¿no? Hoy día tiene otro nombre, tiene el nombre anterior a Constantino, ¿no? Pero es esa parte la que va a separarse de, no, perdón, va a tener eh, su influencia, pues termina, ¿no? Y como tal, políticamente ya pues va a desaparecer también el Imperio Romano del Oriente, así como el Imperio Romano del Occidente desaparece en 476, ¿ya? Y empieza el periodo de la Edad Media, bueno, Ujú. y termina el periodo de la Edad Media con otro imperio que desaparece, ¿no? Que es el Imperio Romano del Oriente, ¿ya? Eso creo que es una clave también para saber en la época, en qué tiempo cuánto tiempo dura la Edad Media, ¿no? Del 476 a 1453, ¿no? Es un promedio porque no se trata de que la Edad Media aparece y luego desaparece así, no, no, es todo un proceso, todo un proceso. En realidad la Edad Media ya estaba desde el 450 por ahí, ya había ciertas cosas, ¿ya? Y el hecho de que el Imperio Romano del Occidente desaparezca hace que la iglesia surja, ¿no? Y, y no solamente surja, sino también tenga participación y dominio, ¿no? Ese es el detalle del asunto. Inclusive podemos decir que la etapa de la Edad Media es la etapa del dominio de la Iglesia de Roma, ¿ya? Es la etapa del dominio de la Iglesia de Roma y el dominio del papado, ¿no? Prácticamente. Prácticamente es eso, la Edad Media, ¿no? Y Hasta que todo lo los que someten. determina la Iglesia, ya, los demás tenían que someterse, ¿no? Los demás tenían que someterse. Eso, como digo yo, lo va a perder el Papa posteriormente, pero no es en este momento, ¿no? Y la decadencia que hubo después, esto, porque el reclamo de los papas de tener poder o dominio sobre todos los demás, ¿ya? Un rey francés trata de derribar esa concesión, esa idea, ¿no? Bueno, ahí está la historia, parte de esto lo que nos interesa a nosotros es cómo la iglesia va caminando. Y en medio de eso también hay cosas que se dan, ¿no? Por ejemplo, los precursores, ¿no? De los cuales no hemos hablado. La próxima semana hablaremos eso, ¿ya? Y de los temas que ustedes deben ya tener preparados, ¿no? La próxima semana, si de todas maneras no se salvan, ¿eh? Así que tienen que entregarme y tienen que hacer por lo menos un pequeño resumen, ¿ya? O un conversatorio de su tema, ¿ya? Eso va a Ya. valer como examen, ¿ya? Y eso más el trabajo, ¿ya? Muy bien, ahora sí, estamos para terminar, ¿ya? Y a descansar. Eh, Ya. Sí, Wilson siempre Listo, sonriendo, profe. ¿ya? Gracias. Dios les Hasta bendiga. el lunes. Hasta el Bendiciones. otro lunes. Ya nos vemos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Lunes. Hasta luego, chao. Nos vemos, hermanos. Alexis, Alexis. Chao. Mi estimado papas, cuídense.
Eso es. Obispo, ¿no? Reforma con Obispos. la Carlos reforma. Magno, Carlos Magno. A partir de ahora llámeme Carlos Magno. Obispos. Obispos. Arzobispos. Obispos, obispos. Obispo, no, obispos. Avispón, avispón es Obispo. tropical. O de repente arcángeles, querubines, Ay, ay, serafines. ay. No, no, Pablo, ¿cómo está el presbiterio allá en Huánuco? Bien, hermano, bien. Excelente. Diga, ya el pastor Luis Madrid, pastor Timoteo, ya están en Lima ya. Sí, pues. Estaba Sigue, bien, pues. sigue Saludos. disfrutando el cielo azul, dice. Está bien, está bien. Pastor, el tema va a ser expuesto, ¿no? Que vamos a realizar. Sí, sí. O sea, el trabajo hágalo y de eso hacer un resumen o comentario. No va a Ah, ser ya, exposición de todo el trabajo, no. solamente un resumen, ¿no? Un resumen, la Sí, síntesis de la síntesis. exacto. Ya, Ya, eso pastor, es está lo que tiene que bien. hacer. Ya, gracias. Ya, pastor. Ya. Hasta el Bendiciones, lunes. pastor. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Nos vemos, pastor juez. Dios bendiga. Igualmente.